Hace aproximadamente 70.000 años, ocurrió algo que pudo haber cambiado para siempre el destino de nuestra especie. Algo tan extraordinario, que si las cosas hubieran salido de forma ligeramente diferente, probablemente ninguno de nosotros estaría aquí para escucharlo. Hoy existen más de 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Habitamos todos los continentes, construimos ciudades gigantescas, creamos tecnología capaz de conectarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo. Sin embargo, hubo un momento en que nuestros antepasados estuvieron peligrosamente cerca de desaparecer. Y cuando digo cerca, hablo de una situación extrema. Algunos científicos creen que la población humana pudo reducirse a apenas unos pocos miles de individuos capaces de reproducirse. Piénsalo por un momento. Todas las ciudades que existen hoy, todas las culturas, todos los idiomas, todas las historias que alguna vez se han contado, todo podría descender de un grupo sorprendentemente pequeño de supervivientes. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nuestra especie estuvo tan cerca de extinguirse? Y quizás más importante, ¿cómo logramos sobrevivir? Para responder esa pregunta tenemos que viajar a una época muy diferente de la actual. Un mundo donde los seres humanos no dominaban el planeta. No existían países, no existían ciudades, no existían carreteras, ni agricultura, ni escritura. Nuestros antepasados vivían en pequeños grupos nómadas que dependían completamente de la naturaleza para sobrevivir. Cada día era una lucha constante. Había que encontrar alimento, evitar depredadores, proteger a los miembros más jóvenes del grupo y resistir cambios climáticos capaces de transformar regiones enteras en territorios prácticamente inhabitables. Pero había algo más, algo que muchas personas desconocen. Hace 70.000 años, nosotros no éramos los únicos humanos sobre la Tierra. Aunque hoy solemos pensar que siempre hemos sido la única especie humana, la realidad era muy distinta. En Europa y parte de Asia vivían los neandertales. En otras regiones habitaban los denisovanos. Y probablemente existían otras especies humanas que aún desconocemos por completo. La humanidad no era una sola rama. Era un árbol con múltiples ramas creciendo al mismo tiempo. Con el paso de los milenios, casi todas esas ramas desaparecerían. Pero lo más inquietante es que nuestra propia rama también estuvo a punto de correr la misma suerte. Durante décadas, los científicos comenzaron a notar algo extraño al estudiar el ADN humano. Sin importar si analizaban personas de África, Europa, Asia o América, aparecía un patrón inesperado. La diversidad genética de nuestra especie era relativamente baja, mucho más baja de lo que debería ser para una población tan antigua. Era como si todos los seres humanos modernos descendiéramos de un grupo sorprendentemente pequeño de antepasados. Aquella observación dio origen a una hipótesis inquietante. Tal vez, en algún momento del pasado, ocurrió una catástrofe tan devastadora que eliminó a la mayor parte de la población humana. En biología existe un nombre para este fenómeno. Se conoce como cuello de botella poblacional. Y entender este concepto es fundamental para comprender el misterio. Imagina una botella llena de miles de canicas. Ahora imagina que solo unas pocas logran atravesar una abertura muy estrecha. Después puedes volver a llenar la botella con miles de canicas otra vez, pero todas provendrán de ese pequeño grupo que logró pasar. Según algunos investigadores, exactamente eso pudo haber sucedido con nuestra especie. La humanidad habría atravesado un filtro extremo, un evento capaz de reducir drásticamente nuestra población y dejar a unos pocos supervivientes como antepasados de todos nosotros. Pero entonces surge una nueva pregunta. ¿Qué pudo provocar una catástrofe tan enorme? La respuesta podría encontrarse a miles de kilómetros de distancia, en una isla de Indonesia, un lugar que hoy parece tranquilo, pero que alguna vez protagonizó uno de los eventos más violentos de toda la historia del planeta. Un supervolcán. Su nombre es Toba, y algunos científicos creen que pudo haber cambiado para siempre el destino de la humanidad.
Hace aproximadamente 74.000 años, en lo que hoy conocemos como Indonesia, ocurrió una de las erupciones volcánicas más violentas de toda la historia de la Tierra. No fue una erupción común. No fue comparable a los volcanes que solemos ver en documentales o noticieros. Estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más poderoso. Algo que algunos científicos consideran una auténtica catástrofe global. El responsable fue el supervolcán Toba. Hoy, el lugar donde ocurrió la erupción parece relativamente tranquilo. De hecho, gran parte del enorme cráter está ocupado por un lago. Pero hace miles de años, aquella región fue escenario de una explosión difícil de imaginar. Para entender su magnitud, basta con saber que expulsó miles de kilómetros cúbicos de material volcánico hacia la atmósfera. Una cantidad tan enorme que desafía la comprensión humana. La explosión lanzó cenizas a miles de kilómetros de distancia. Partículas microscópicas comenzaron a dispersarse por la atmósfera superior. Y allí permanecieron durante años, quizás décadas, bloqueando parte de la luz solar que llegaba a la superficie terrestre. El planeta comenzó a enfriarse. Las estaciones se volvieron más severas. Los ecosistemas empezaron a cambiar. Y para una especie que dependía completamente de la naturaleza para sobrevivir, aquello pudo convertirse en una pesadilla. Imagina despertar cada día en un mundo más frío, con menos animales para cazar, menos plantas para recolectar, menos recursos disponibles para alimentar a tu familia. Los grupos humanos de aquella época no tenían reservas de alimentos. No podían importar comida desde otro continente. No podían construir invernaderos. Vivían al límite. Y cuando una población vive al límite, incluso pequeños cambios pueden tener consecuencias devastadoras. Durante años, algunos investigadores defendieron una idea inquietante. La erupción de Toba habría provocado un invierno volcánico global, un periodo de enfriamiento tan severo que la población humana se desplomó. Según esta hipótesis, millones de personas no desaparecieron. Porque simplemente no existían millones de personas, pero sí pudo desaparecer una enorme proporción de todos los seres humanos vivos, reduciendo nuestra especie a unos pocos grupos dispersos por distintas regiones. La teoría parecía encajar perfectamente con las evidencias genéticas. Por un lado, el ADN sugería un cuello de botella poblacional. Por otro, existía una catástrofe natural gigantesca ocurrida aproximadamente en la misma época. Durante años, muchos pensaron que el misterio estaba resuelto. La humanidad casi desapareció. Toba era el culpable. Caso cerrado. Pero la ciencia rara vez es tan sencilla. Y conforme aparecieron nuevas investigaciones, las dudas comenzaron a crecer. Algunos arqueólogos encontraron evidencias de presencia humana antes y después de la erupción en ciertas regiones, sin señales claras de un colapso masivo. Otros investigadores señalaron que el enfriamiento global quizá no fue tan extremo como se pensaba inicialmente. Y poco a poco comenzó a surgir una nueva pregunta. ¿Y si Toba no fue el único responsable? Tal vez el cuello de botella humano no fue provocado por un único desastre. Tal vez fue el resultado de múltiples problemas acumulándose durante miles de años. Cambios climáticos, sequías, migraciones, competencia por recursos, incluso conflictos entre diferentes grupos humanos. La realidad podría haber sido mucho más compleja y mucho más fascinante. Porque aunque Toba sigue siendo uno de los principales sospechosos, todavía no existe un consenso absoluto. Lo que sí parece claro es que nuestra especie atravesó uno de los periodos más difíciles de toda su historia. Un periodo en el que sobrevivir no estaba garantizado. Un periodo en el que cada generación podía ser la última. Y aún así, de alguna manera, lo conseguimos. Pero hay algo todavía más sorprendente. Si la humanidad realmente estuvo al borde de la extinción, ¿quiénes fueron los supervivientes? ¿Dónde vivían? ¿Cómo lograron resistir cuando tantos otros desaparecieron?
La respuesta podría encontrarse en un continente que muchos científicos consideran el verdadero hogar de nuestra especie: África. Y allí comienza la siguiente parte de esta historia. Si hubo un lugar donde la humanidad pudo encontrar refugio durante aquellos tiempos difíciles, ese lugar fue África. Mucho antes de que existieran imperios, ciudades o fronteras, nuestros antepasados llevaban cientos de miles de años adaptándose a las condiciones cambiantes de ese continente. No era un paraíso, pero era su hogar. Y esa familiaridad pudo marcar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Mientras distintas regiones del planeta sufrían cambios climáticos extremos, algunos grupos humanos lograron encontrar zonas donde todavía era posible conseguir agua, alimento y refugio. No eran grandes poblaciones. No existían aldeas, ni ciudades. Eran pequeños grupos familiares que se desplazaban constantemente en busca de recursos. Decenas de personas, tal vez algunas centenas. Nada más. La vida de aquellos supervivientes era extraordinariamente difícil. Cada decisión importaba. Moverse demasiado lejos podía significar entrar en territorio desconocido. Quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar podía agotar los recursos disponibles. Una mala temporada de lluvias podía convertirse en una tragedia. Una enfermedad podía acabar con una parte importante del grupo. Cada día era una apuesta contra la naturaleza. Sin embargo, aquellos seres humanos poseían algo que terminaría convirtiéndose en su mayor ventaja: la capacidad de adaptarse. No eran los más rápidos, no eran los más fuertes, no tenían garras, no tenían colmillos impresionantes, pero podían aprender, podían colaborar y podían transmitir conocimiento de una generación a otra. Si una región dejaba de producir alimento, podían desplazarse. Si descubrían una nueva técnica para cazar, otros podían aprenderla. Si encontraban una fuente de agua confiable, la información podía compartirse dentro del grupo. Aquella capacidad para acumular conocimientos fue una herramienta tan poderosa como cualquier arma. Quizás, incluso más. Con el paso de miles de años, los descendientes de aquellos supervivientes comenzaron a expandirse. Poco a poco, generación tras generación. Al principio, los movimientos eran pequeños, casi imperceptibles, pero eventualmente algunos grupos empezaron a abandonar África y emprendieron uno de los viajes más extraordinarios de toda la historia. No tenían mapas, no tenían brújulas, no sabían qué había más allá del horizonte. Simplemente avanzaban, siguiendo animales, buscando agua, explorando nuevos territorios, sin darse cuenta de que estaban protagonizando una migración que cambiaría el mundo para siempre. Algunos grupos se dirigieron hacia el Medio Oriente, otros continuaron hacia Asia. Miles de años después, algunos llegarían a Europa, otros alcanzarían regiones tan remotas como Australia. Mucho tiempo después, sus descendientes cruzarían hacia América. La humanidad comenzaba a extenderse por el planeta. Y durante ese proceso ocurrió algo fascinante. Aquellos viajeros se encontraron con otros humanos. Humanos diferentes, pero no completamente extraños. Los neandertales ya habitaban parte de Europa y Asia Occidental. Los denisovanos ocupaban regiones de Asia. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que estas especies simplemente desaparecieron al encontrarse con nosotros. Pero la realidad resultó ser más compleja. Gracias al estudio del ADN moderno, hoy sabemos que hubo encuentros. Y no solo encuentros, también hubo descendencia. Millones de personas actuales conservan pequeños fragmentos de ADN neandertal. Algunas poblaciones asiáticas conservan además ADN denisovano. Es como si aquellos antiguos encuentros todavía dejaran una huella visible dentro de nosotros. Miles de generaciones después. Sin embargo, mientras nuestra especie continuaba expandiéndose, las otras ramas humanas comenzaron a desaparecer. Una tras otra. Los neandertales, los denisovanos y posiblemente otras especies que apenas empezamos a descubrir. El árbol humano que alguna vez tuvo muchas ramas comenzó a reducirse, hasta que finalmente quedó una sola,
la nuestra. Pero aquello plantea una pregunta inquietante. Si los neandertales eran fuertes, si los denisovanos sobrevivían en entornos extremos, y si otras especies humanas habían prosperado durante miles de años, ¿por qué desaparecieron ellas? Y nosotros no. Esa es una de las preguntas más fascinantes que la ciencia aún intenta responder. ¿Por qué nosotros sobrevivimos? Los neandertales eran físicamente robustos. Estaban adaptados al frío. Habían vivido en Europa durante cientos de miles de años. Los denisovanos ocupaban ambientes extremos en Asia. Y otras especies humanas prosperaron durante largos periodos. Entonces, ¿qué tenía de especial nuestra especie? La respuesta corta es que nadie lo sabe con certeza, pero existen varias pistas fascinantes. Una de las hipótesis más importantes tiene que ver con la cooperación. Los seres humanos modernos parecen haber desarrollado redes sociales más amplias y complejas. No solo colaboraban con su familia inmediata, también podían establecer vínculos con grupos más grandes. Eso significa más intercambio de información, más ayuda mutua y más posibilidades de sobrevivir cuando las condiciones empeoraban. Imagina dos grupos enfrentando una sequía. Uno permanece aislado. El otro mantiene contacto con comunidades vecinas. El grupo conectado puede compartir recursos, conocimientos y refugios. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero acumulada durante miles de años, podría volverse enorme. Otra ventaja pudo haber sido el lenguaje. Aunque no sabemos exactamente cómo hablaban nuestros antepasados, muchos investigadores creen que los humanos modernos desarrollaron formas de comunicación especialmente eficientes. El lenguaje no sirve solo para conversar. Sirve para coordinar cacerías, enseñar herramientas, transmitir historias y planificar el futuro. Cuanto mejor puedes compartir información, más rápido puede adaptarse tu grupo. También existe la hipótesis de la innovación. Los restos arqueológicos muestran que los humanos modernos fabricaban herramientas cada vez más variadas. Puntas de proyectil, agujas, adornos, objetos simbólicos. Todo sugiere una mente capaz de experimentar constantemente. No era una ventaja espectacular en un solo día, pero podía convertirse en una ventaja decisiva a lo largo de generaciones. Lo interesante es que probablemente no hubo un único factor. Tal vez sobrevivimos porque éramos ligeramente mejores cooperando, ligeramente mejores comunicándonos, ligeramente mejores innovando, ligeramente mejores adaptándonos. Y cuando una especie atraviesa miles de años de desafíos extremos, esas pequeñas diferencias pueden acumularse hasta volverse enormes. Pero aquí aparece otro dato sorprendente. Incluso después de superar aquel periodo crítico, la humanidad siguió siendo una especie vulnerable durante muchísimo tiempo. La expansión fuera de África no fue una marcha triunfal. Fue un proceso lento, incierto y lleno de riesgos. Muchos grupos seguramente desaparecieron sin dejar rastro. Otros quedaron aislados durante generaciones. Cada nueva región traía desafíos distintos, climas desconocidos, animales peligrosos, escasez de recursos. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Los descendientes de aquellos pequeños grupos comenzaron a ocupar prácticamente todos los ambientes imaginables. Desiertos, bosques tropicales, montañas, tundras heladas, costas, islas remotas. La especie que casi desapareció terminó convirtiéndose en una de las más extendidas del planeta. Y esa paradoja es una de las razones por las que esta historia resulta tan fascinante. Somos una especie increíblemente exitosa, pero nuestro éxito nació de una fragilidad extrema. Hubo un momento en que el futuro de la humanidad dependió de un número sorprendentemente pequeño de personas. Personas cuyos nombres nunca conoceremos, cuyas historias se perdieron para siempre, y que probablemente jamás imaginaron que, decenas de miles de años después, miles de millones de seres humanos descenderían de ellas. Cuando miras una ciudad moderna llena de millones de personas, es fácil pensar que la humanidad siempre fue abundante.
La realidad es muy distinta. Nuestra historia pudo haber terminado mucho antes de que comenzara. Y aunque todavía debatimos los detalles exactos, una cosa parece clara. La supervivencia de nuestra especie nunca estuvo garantizada. A pesar de todos los avances científicos de las últimas décadas, todavía existe una pregunta que no tiene una respuesta definitiva. ¿Qué tan cerca estuvo realmente la humanidad de desaparecer? Algunos investigadores sostienen que el cuello de botella poblacional fue extraordinariamente severo. Otros creen que la reducción fue importante, pero no tan extrema como se pensó inicialmente. Y otros consideran que la historia fue mucho más compleja de lo que imaginamos. La ciencia continúa investigando. Nuevos descubrimientos genéticos aparecen cada año. Nuevos fósiles son encontrados. Nuevas herramientas permiten analizar el pasado con una precisión que habría parecido imposible hace apenas unas décadas. Y aún así, gran parte de la historia sigue oculta. Porque los acontecimientos que ocurrieron hace 70.000 años dejaron muy pocas huellas. La mayoría de las evidencias desaparecieron hace muchísimo tiempo. Lo que sí sabemos es que todos los seres humanos actuales compartimos un pasado sorprendentemente reciente, sin importar dónde naciste, sin importar tu idioma, tu país, tu cultura, o el color de tu piel. Si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, todos estamos conectados. Todos descendemos de aquellos pequeños grupos de supervivientes que lograron atravesar uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Y quizá esa sea la parte más fascinante de todo este relato. La humanidad moderna suele verse a sí misma como una especie poderosa. Construimos rascacielos, modificamos ríos, exploramos el espacio, creamos inteligencia artificial y transformamos el planeta a una escala sin precedentes. Pero nuestro origen cuenta una historia muy diferente. Cuenta la historia de una especie vulnerable. Una especie que durante la mayor parte de su existencia luchó simplemente por sobrevivir. Una especie que estuvo expuesta a volcanes, sequías, cambios climáticos extremos, enfermedades, depredadores y largos periodos de incertidumbre. Y que aún así encontró la manera de continuar, generación tras generación, durante miles de años. Quizás la verdadera lección de esta historia no sea la erupción de un volcán, ni el misterio del ADN, ni siquiera el cuello de botella poblacional. Quizás la verdadera lección sea otra: la capacidad humana para adaptarse, para cooperar, para aprender y para seguir adelante incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Porque si las estimaciones son correctas, hubo un momento en que el futuro de toda nuestra especie dependió de un número sorprendentemente pequeño de personas. Personas que jamás construyeron monumentos, que jamás escribieron libros, que jamás imaginaron el mundo que existiría decenas de miles de años después. Sin embargo, cada uno de nosotros lleva una parte de su historia. La próxima vez que observes una ciudad llena de millones de habitantes, o mires un mapa del mundo iluminado durante la noche, vale la pena recordar algo. Todo eso, cada edificio, cada carretera, cada idioma, cada canción, cada historia, cada ser humano vivo en este momento, existe gracias a que aquellos supervivientes lograron superar uno de los momentos más inciertos de nuestra historia. Y tal vez esa sea la idea más extraordinaria de todas. La humanidad estuvo cerca de desaparecer, pero no desapareció, y el simple hecho de que hoy podamos contar esta historia es la prueba de ello.